bienvenidos a otra tertulia aquí con Luis Castro. Hoy tengo un invitado muy especial, otro amigo de la casa, un amigo personal muy querido, que además es un excelente economista y cada vez que yo necesito entender un poco de las ciencias económicas que se me hacen muy complicadas. A mí particularmente siempre recurro a sus consejos y a su fuente porque es una persona extraordinariamente objetiva y con un conocimiento muy profundo de todo lo que tiene que ver con economía. Además vive en Londres, es una persona que es consultor y trabaja con los mejores bancos y los sistemas financieros del Reino Unido. Así que les presento a un gran amigo, Eduardo Gabotti, y lo dejo para que se introduzca y lo salude. Eduardo, buenas tardes desde allá, desde Londres. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por la invitación y por las buenas palabras sobre mi trayectoria. Digamos que, bueno, siempre agradecido por esta oportunidad, pues espero poder satisfacer cualquier duda que se presente sobre el tema. Además que Eduardo también es venezolano de nacimiento, somos compatriotas en ese sentido. Y bueno, quería comenzar preguntando precisamente que estás allá en Londres para empezar con esto, con el tema obviamente que nos atañe a todos ahorita, que es el coronavirus. ¿Cómo está la situación en el Reino Unido? Ayer se anunció que el primer ministro fue trasladado a un hospital y posteriormente incluso directamente a la unidad de cuidados intensivos. ¿Cómo se está tomando la gente en Londres el tema de la cuarentena? Pues, fíjate, la cuarentena en Londres tomó tiempo en llegar, o sea, teniendo muy cerca los ejemplos de lo ocurrido en países como Italia y como España, que sabemos que la situación es bastante dramática, pues la situación en el Reino Unido al inicio tomaron una actitud un poco, si se quiere, de desestimar la gravedad del asunto y apostaron por la asesoría científica que recibieron de que el país podía alcanzar un grado de inmunidad colectiva que le iba a poder ayudar después al servicio sanitario a atender los casos más graves. Pero rápidamente, y gracias a Dios, corrigieron ese rumbo. Sin embargo, estamos un poco detrás de la curva que han experimentado esos países que están más graves. Es decir, que la situación todavía está por intensificarse de manera importante. En cuanto a cómo la gente se está tomando en la cuarentena, no es tan restrictivo como en otros sitios y de hecho ves mucha gente que sale a hacer actividad física, que buscan, sobre todo porque hay un cambio de clima importante. Como bien sabes, aquí en Londres el frío dura un poco más hacia el inicio de la primavera y en lo que sale el sol, pues la gente busca de alguna manera recuperar ese tiempo que han estado dentro de casa. Lo cual presenta, digamos, preocupaciones porque ciertamente al ver esa ventana del futuro que nos presentan los países que están más avanzados en el problema, te deja un poco nervioso, ¿no? Sin embargo, la labor de los servicios sanitarios es de aplaudir. O sea, ciertamente serán puestos a prueba por lo que viene, pero la respuesta es fantástica. Claro, porque sobre todo una de las cosas que está pasando con países que han sido golpeados por esta crisis, digamos, posteriormente, el caso del Reino Unido aquí en Europa, pero en América Latina, por ejemplo, yo que tuve la oportunidad de pasar un par de días en México cuando venía de regreso a España, es que estos países ya no tenían un gran número de contagios cuando ya todas las fronteras se habían cerrado. Por lo consiguiente, como este es un virus que viaja muchísimo y que ha sido la principal fuente de contagio, aparentemente hay otra manera de estos países poder lidiar con esta crisis y es tratando de controlar la infección interna, porque obviamente nadie va a venir del extranjero en estos momentos, nadie está viajando a Londres desde ninguna parte, y Londres, que obviamente, como ya tú también sabes, es uno de los principales destinos favoritos de los asiáticos, tanto de los chinos, de los japoneses. Entonces obviamente yo me imagino que el hecho de que en esos países hayan detenido los viajes ha hecho que el Reino Unido no lo hayan golpeado tan fuerte. Pero en ese caso, bueno, con tú y yo conociendo el Reino Unido como lo conocemos, sabemos muy bien que uno de los principales temas de discusión siempre va a ser la economía. En ese país no Sí. se puede dejar de hablar de economía, qué va a pasar con la economía, y mientras están hablando de salud, están pensando en el desastre económico, y ahora con el Brexit también
andando, estos tres factores se complican. ¿Qué panorama estás viendo tú inicialmente en tu área de trabajo que se está comentando en el ámbito económico? Bueno, sumamente interesante lo que está ocurriendo y en respuesta corta, para después ampliarlo un poco, el panorama tristemente no es nada bueno. Por lo siguiente, eh, ya el sistema económico en general, y no solo en el Reino Unido, sino a nivel mundial, ya venía bastante estresado. Veníamos sobre todo a nivel de mercados financieros y a nivel de actividad económica con una desaceleración de los principales agregados macroeconómicos en las principales economías del mundo. Crecimiento, etcétera, estaba siendo cada vez un poco más reducido, pero tenías unos indicadores de las principales bolsas y mercados de capitales que estaban en los máximos históricos. Sin embargo, se estaba esperando que eso tenía que caer en algún momento, porque evidentemente estaba siendo, digamos, reflotado por una serie de políticas que iniciaron desde la crisis anterior y que nunca pudieron quitarle, digamos, ese enchufe porque se venía todo abajo. Entonces, ¿qué pasa? Que en lo que ha llegado el coronavirus no es la causa, sino el detonante de este problema. Entonces tienes dos cosas, a diferencia de cualquier otro periodo anterior, tienes dos cosas que van de la mano. Tienes un paro general de la actividad económica por causa precisamente del combate contra el coronavirus y al mismo tiempo tienes el efecto que eso generó cuando revienta la burbuja de los activos financieros y te genera una situación de una potencial crisis financiera que estamos viviendo en este momento. Entonces, si te pones a ver, por ejemplo, el precio del petróleo, que ha caído a mínimos, llegó incluso hasta $19, es una cosa, después de haber estado bastante tiempo aguantado entre 60 y $70 el barril, estamos hablando del WTI. Y en el Reino Unido en particular, pues evidentemente con el Brexit se genera una grandísima incertidumbre porque este año se suponía que iba a ser un año de negociación con todos los países de la Unión Europea para ver qué tipo de acuerdo comercial iba a quedar al final del año. Mismo todo eso está absolutamente parado, sin embargo no se ha hablado de ningún tipo de extensión de la fecha en la cual efectivamente el Reino Unido se separa de la Unión Europea. Sí, porque yo te iba a preguntar, y como dije en la introducción, siempre me gusta hablar contigo de estos temas porque obviamente traes una luz mucho más técnica en temas económicos que a veces desde la parte, no sé, narrativa, periodística, incluso en algunas veces ideológica, no presentan una respuesta. ¿Qué es una crisis? Porque en estos momentos en donde toda la economía está paralizada, uno podría pensar y uno se siente, bueno, pero vamos a ver, los activos, el dinero, la liquidez está prácticamente congelada, pero el dinero no desaparece tampoco, no es que el dinero se esté fumando con el coronavirus, el dinero está, como que dice, está allí, está puesto en sitios, pero no se mueve, no circula, que es la principal característica de una economía, el poder, el circulante de bienes y servicios y de personas en estas épocas y bueno, y de tecnología, prontamente probablemente con el 5G. Todos estos factores, ¿qué pasa por qué se convierte en una crisis cuando dentro de todo el dinero está allí, pero lo que pasa es que, bueno, no sé, me imagino que habrá, el problema que tenemos es que no lo circulamos. ¿Cómo se hace? A ver, en sentido muy estricto, una crisis es simplemente un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión, ¿por qué ocurre? Ciertamente hay que entender que los activos financieros se comportan de una manera desde que ya no existe el patrón oro. Depende muchísimo de la actividad de los bancos centrales, de las políticas monetarias que los bancos centrales toman para poder estimular la economía. Como mencionaba hace unos minutos, o hemos tenido una situación en la cual desde la estrategia de la salida de la crisis anterior, de la del 2008 al 2010, fue abaratar muchísimo el costo del dinero para que hubiese mayor actividad crediticia y tratar de impulsar un poco el consumo y generar un poco de inflación que estaba en niveles muy bajos. Y eso del todo no funcionó. Entonces eso llevó a intensificar la dosis cada vez más, de seguir, digamos, emitiendo dinero vía compra de activos financieros a la economía. Y lo que pasó es que ciertamente el dinero no es que se destruye, pero el dinero va, obviamente, a inflar
el precio de ciertos activos financieros, como son, por ejemplo, los índices accionarios a través del comportamiento de las acciones que comportan esos índices. Entonces, cuando tú tienes básicamente, recibes de los bancos centrales un montón de dinero y ese dinero se destina básicamente a comprar más activos financieros, se empieza a generar esa burbuja. ¿Qué pasa? Que lo que se está inflando es un precio y al final del día la economía monetaria son números en un ordenador, en una computadora. No es que hay dinero sentado en una bóveda y billetes y monedas, eso es solamente un componente de la liquidez. El resto son intangibles, son precios otra vez de activos financieros que son números en un ordenador, que cuando se sinceran esos precios, pues se generan esos puntos de inflexión que hablábamos al inicio y esa caída abrupta que dicho sea de paso, ha sido la caída más rápida, más violenta registrada en la historia. Solamente Eh, comparable con la crisis del 29. Por eso te iba a preguntar, porque entonces ahí sí entraríamos un poco dentro de lo ideológico. ¿Tú piensas que esta crisis va a afectar directamente, más allá de lo puntual que va a suceder con la gente que de repente ahorita perdió el trabajo porque obviamente su empresa cerró y no tiene con qué pagar el alquiler o los servicios, aunque muchos países están tomando leyes moratorias para tratar de darle un respiro a la población, pero en el mediano y largo plazo, en lo que ya sería una consecuencia concreta, esto va a golpear el bolsillo del pueblo, como le llaman, de la población, o estas crisis son, como a veces digo yo, crisis de los que mandan, crisis de los que llevan los controles, los bancos centrales, los gobiernos, los que tienen los commodities, los países con oro, con petróleo, pero ¿son ellos los que entran en crisis o es la población? ¿Quién es el que de verdad le va a pegar esto a mediano plazo? Bueno, recuerda que todo indicador es de alguna manera un promedio ponderado. O sea, hay un chiste que dice, bueno, que hay dos panes y hay dos personas. Entonces, una persona se come los dos panes y la otra no come nada. El consumo promedio es un pan por persona. Entonces, no está, o sea, es una manera muy simplista de ponerlo. Lo que quiero decir es que hay gente que se va a ver mucho más afectada y otras personas que menos. Pero particularmente en este caso, a diferencia de otras crisis, aunque sí tiene gente que realmente van a sufrir muy poco porque tienen empresas o billonarios que tienen fortuna, a nivel macro y a nivel sobre todo es que es global, está afectando absolutamente cada uno de los bolsillos. Lo que pasa es que no es lo mismo cuando tú dependes de un salario mínimo y tienes deudas o tienes compromisos o tienes familia, etcétera, que cuando tienes evidentemente, digamos, empresas que generaban millones y tienes acceso a unos mecanismos digamos, de salvamento de parte de los gobiernos. Claro, porque ahorita una de las medidas principales que se ha tomado en muchos países, que se discute mucho, ha sido por sobre todo la caída de las tasas de interés. Ha sido como la primera medida que se tomó en países en América Latina, aquí en España creo que también la pusieron en la palestra como una de las soluciones, pero bueno, yo soy muy escéptico de los bancos, como ya tú me conoces, y a mí me causa mucho temor y mucho miedo pensar que los bancos están bajando las tasas de interés y entonces mi pregunta es la de siempre, ¿y con qué te van a salir después? Bueno, pero es que las tasas que bajan son las tasas del mercado interbancario, las tasas de los bancos centrales, básicamente. Y a partir de allí, evidentemente, los bancos comerciales pues tomarán su decisión de traspasar eso al mercado. Pero es que ahora tienes un problema, que es que este problema del coronavirus te está afectando la demanda. A nivel del consumidor, tú tienes un problema que por más que tú intentes hacer cualquier estímulo monetario vía recorte de tasas de interés, ofreciendo créditos y demás, ¿a dónde vas a ir a comprar? O sea, tienes negocios parados, tienes empresas, tienes el comercio totalmente parado. Y que si me atrevo a decirlo, pasado este problema, aquí podemos ver una reorganización del comercio internacional muy interesante, porque imagínate, como todo depende absolutamente de China, básicamente China es el productor principal de muchos productos terminados y el país, el mundo es importador prácticamente neto de China en cuanto a productos terminados. ¿Qué niveles de confianza habrá para este tipo de cosas? Ya estamos hablando de países como Alemania que quieren relocalizar
fábricas para no depender de China en caso de que ocurra otra situación como esta. Estados Unidos con los temas petroleros, desde que inició el tema del fracking, también ha hecho lo propio. Un poco terminar esa dependencia del comercio internacional que ha venido funcionando, digamos, sobreoptimizado. Es decir, los inventarios al minuto, como toda la logística funcionaba al pelo, es como decir una maquinaria que si tú trancabas un poco cualquier tuerca, entonces se te rompía por completo porque todo funcionaba al día, al pelo, era una cosa impresionante. Entonces, podemos estar viendo una reorganización del comercio internacional muy interesante, que no va a ser de la noche a la mañana, pero en el corto plazo y mediano plazo tienes un problema de demanda, porque entonces los bancos centrales están tratando de resolver el problema económico por el lado más institucional, pero por el lado de los consumidores, ¿de qué te sirve tener un crédito si luego no puedes ir a atender tus necesidades básicas si tú estás parado? Es que Salvo, digamos, esa es precisamente mi inquietud. Yo lo que siento es que se habla mucho de la humanidad va a cambiar después que de esto, ¿no? Ojalá de verdad aprendamos muchas lecciones de esta situación. Y yo me pregunto, ¿habrá un reajuste de la manera de hacer negocios, de la manera de trabajar? Porque mucha gente está descubriendo ahora, como en este caso, que se pueden llevar transacciones económicas, se pueden llevar negocios desde casa o de manera sí, electrónica a través de reuniones. Los mismos gobiernos están funcionando desde casa a través de aplicaciones. Y por cierto, en un tema que obviamente no nos vamos a meter por ahí porque es harina de otro costal, pero cuando llegue el 5G no te quiero ni contar. Las claro. probabilidades de interconexión, de poder hablar, de poder desarrollar patrones económicos van a ser muy diferentes. ¿Tú crees que la banca, el mundo financiero, sabemos que como dijo alguien una vez en el Reino Unido, yo no sé si tú te acuerdas, aquel chico que era, creo que había sido trader en la ciudad de Londres y había salido una vez a decir, creo que fue en la BBC, que Goldman Sachs era quien dominaba el mundo? Pues yo me Sí. pregunto ahora, como sabemos que el mundo financiero es el que gobierna el mundo, ¿van a permitir estos cambios? ¿Se van a dar estos cambios que pareciera no son películas del futuro, sino que yo creo que las vamos a ver más pronto de lo que pensábamos? Bueno, yo creo que solamente con mirar las generaciones que vienen, los que tienen hijos, los que tienen primos o sobrinos o lo que sea, y cómo interactúan, ya esa separación y ya ese rompimiento venía ocurriendo. Ahora lo que pasa es que viene intensificándose y muchas empresas van a tener que adaptarse a ese modelo de trabajar más flexible, de trabajar desde casa, de tener mayor conectividad, pero tiene sectores que requerirán, o sea, la agricultura tú no la puedes hacer de forma remota, al menos no conozco yo una forma que tú puedas efectivamente con robots poner todos los cultivos a producir. Entonces, y así como esas formas, muchas otras. Yo creo ciertamente que se va a redefinir mucho, otra vez, no un tema de la noche a la mañana, pero sí va a haber una redefinición de las interacciones sociales. Yo me imagino que en muchos países habrá una situación donde esa distancia social que ocurre ahorita que tienes 1,5 metros o 2 para poder ir al supermercado, en muchos sitios hasta se va a mantener porque imagínate hacia adelante cualquiera que vaya a una oficina y empiece a toser como un ataque de tos, ¿qué va a pensar la gente alrededor? Y va a decir, mira, yo después de todo esto, yo no sé qué tienes tú, entonces te me vas a casa. O sea, hay toda una serie de dinámicas que van a cambiar con esto. Ahora, que si los bancos van a permitir o no van a permitir, los bancos no tienen en este sentido, no es una perilla que estén manejando. Los bancos lo que van a encontrar es la forma, creo yo, y cuando hablo de los bancos en general, el sistema financiero encontrará la forma de seguir teniendo el dominio que tienen sobre precisamente los medios de pago digamos, la generación de crédito y liquidez por otros mecanismos. Entonces, no creo que sean perdedores de esta redefinición de que ocurra después de todo esto. Quienes sí pueden salir muy perjudicados otra vez es todos esos negocios que son, digamos, más tradicionales, que requieren mucho más de la mano de obra y del consumo de puerta a puerta y demás. Sin embargo, bueno, ojalá sea más una cuestión suavizada que de golpe que permita a todas las economías tratar de encontrar ese rumbo y ese sitio en los años por venir.
Bueno, Eduardo, yo te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo hoy para venir aquí a conversar conmigo, para que las personas que ven A ti. esta conversación puedan tomar un poquito más de luz al respecto, porque definitivamente el tema económico es el que probablemente cuando termine la crisis definitivamente va a saltar a la palestra. Seguramente en mi trabajo voy a tener bastante trabajo hablando y conversando, analizando sobre las implicaciones económicas, pero siempre es bueno escuchar voces como la tuya para darle un poquito más de claridad técnica a este entramado que es muy confuso y que, bueno, como siempre digo yo, y como repito lo que dije al comienzo, siempre recurro a ti para conocer un poco más en detalle todos estos aspectos técnicos. Gracias, Luis, gracias por la oportunidad y bueno, espero que haya sido de ayuda. Bueno, muchísimas gracias. Este ha sido Eduardo Gabotti desde Londres, que ha estado conversando con nosotros sobre economía, sobre la situación del Reino Unido y la crisis del coronavirus. Así que atento. Y mañana tendremos más tertulias con Luis Castro por aquí. Así que estén pendientes de las redes sociales Luis Castro TV para que vean los horarios, quiénes van a ser los personajes. Tenemos mucha gente en la lista y día a día estamos teniendo conversaciones para ver a quién le vamos a traer para que puedan conocer de otros temas en el medio de esta crisis mundial.